Desperté con el suave zumbido del calentador y el delicado tic-tac del reloj en la pared, sonidos que no había percibido en 3 semanas. Por un instante pensé que era un sueño. Luego un crujido lejano desde la cocina llegó a mis oídos inconfundible los pasos de mi hija. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo a 1000. ¿Era posible? Realmente había recuperado el oído sin darme cuenta. Con cuidado lo comprobé. Susurré para mí misma escuchando mis palabras con claridad, el leve roce de mi respiración llenando el silencio del cuarto. Una mezcla de alivio y desconcierto me envolvió. Cada sonido era más nítido, más vivo, el roce de las sábanas al moverme, el rumor apagado de los carros afuera, el silbido suave del viento contra la ventana. Era abrumador, casi demasiado, pero también emocionante, como si el mundo hubiera despertado conmigo. Me senté al borde de la cama en silencio, dejando que el mundo hablara sin revelar que podía escucharlo. Mi mente corría a toda velocidad. Si les decía Oria, a Paloma o a Beatriz, lo notarían de inmediato. Necesitaba saber más. Quería entender quiénes eran realmente cuando creían que no podía oírlas. La idea de escuchar sus palabras a escondidas me dio un escalofrío, pero sabía que era la única manera de protegerme y proteger lo que era mío. Me recordé mantener la calma, moverme con sigilo. Cada sonido se convirtió en una herramienta, cada susurro en una pista. Observaría y escucharía, y nadie sospecharía. El secreto de mi oído era solo mío, y me daba una sensación de control que no había sentido desde el accidente. Por primera vez en semanas sentí una chispa de poder en medio de la vulnerabilidad, una oportunidad de ver con claridad, sin ser vista. Me levanté despacio caminando hacia el pasillo con los oídos atentos al próximo sonido, sabiendo que lo que estaba ahí a punto de escuchar cambiaría todo. Me acerqué a la puerta de la cocina manteniéndome fuera de la vista con los oídos bien abiertos. La voz de Paloma flotaba en el aire baja calculadora. «No escucha nada. Mamá está completamente ida», susurró. «Es el momento perfecto. Si lo hacemos bien, todo lo que tiene podría ser nuestro sin que se dé cuenta». Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hija, mi propia sangre hablando así de mí. El pulso se me aceleró, pero me obligué a quedarme quieta, callada, invisible. Luego escuché la voz de Beatriz, suave y medida. «Sí, pero con cuidado. No podemos levantar sospechas. Ella confía en ti. Paloma siempre ha confiado en ti. Solo guíala. Sonríe, tranquilízala. Cuando los papeles estén listos, firmará sin dudarlo». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Papeles. Mi herencia. La casa en la que había vivido por décadas en las afueras de Querétaro. Los ahorros que guardé tras la muerte de mi esposo. Las cuentas que creía intocables. Estaban planeando quitármelo todo. La hija que crié, la mujer a la que guié en cada paso, conspiraba a mis espaldas y Beatriz la dirigía como una estratega. Me apoyé contra la pared, con el corazón desbocado. La rabia y la incredulidad se arremolinaban dentro de mí. Les había dado mi confianza, mi cariño, y ahora estaban aquí hablando de traición y robo, como si fuera lo más normal del mundo. Cada palabra cortaba más profundo. Cada sugerencia susurrada era una traición sobre otra. Pero bajo el dolor, una chispa de claridad comenzó a formarse. Por eso debía quedarme callada, por eso debía escuchar. Podía ver sus motivos, sus métodos, y por primera vez, desde que perdí el oído, sentí algo de control. Podía planear, podía actuar, y ellas nunca sospecharían que lo sabía. La verdad se asentó con una claridad aterradora. Mi hija conspiraba bajo la fachada de preocupación, y Beatriz era la mente detrás del plan. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente se agudizaba. Cada inflexión, cada pausa, cada instrucción que intercambiaban, era ahora información para mí, munición, para proteger lo que era mío. Retrocedí desde la puerta manteniendo mi presencia oculta, dejando que la conversación continuara. Esto apenas comenzaba. Me movía en silencio por la casa, escuchando cada pisada, cada susurro, cada matiz en sus voces.
Paloma hablaba por teléfono en la sala, caminando de un lado a otro, con palabras bajas y apresuradas. No capté todo, pero noté la urgencia, la forma en que miraba hacia el pasillo, como asegurándose de que no estaba escuchando. Beatriz, cerca del mostrador de la cocina, organizaba papeles con un cuidado meticuloso, sus labios formando palabras que solo podía adivinar por sus movimientos y miradas furtivas. Mientras observaba, pequeños errores comenzaron a aparecer. Paloma dejó su celular boca arriba por un momento, la pantalla brillando, con un mensaje que no alcancé a leer del todo, pero que sugería que ocultaba algo. Beatriz perdió un documento por un instante, solo para recuperarlo con una calma forzada, mostrando un destello de frustración que casi pasó por alto. Cada tropiezo, cada leve vacilación, añadía piezas a un rompecabezas que apenas empezabas a comprender. Me mantuve serena fingiendo sordera, dejando que actuaran como si no las vieran. Cada gesto se convertía en una pista, un archivo fuera de lugar, un comentario susurrado. La forma en que la mano de Beatriz se detenía más de lo necesario en ciertos papeles. Comencé a conectar los puntos en mi mente, relacionando comportamientos y observaciones fugaces con los documentos que sabía que existían. Mi herencia, mis cuentas, la casa en la que había vivido toda mi vida como adulta, en las afueras de Querétaro. La verdad me golpeó poco a poco. Luego, con fuerza, estaban planeando algo y no era algo casual. La confianza de Paloma, la calma de Beatriz, las conversaciones ocultas, el posicionamiento cuidadoso de documentos. Estaban construyendo un plan. La ambición de mi hija y la naturaleza calculadora de mi suegra se habían combinado en algo tangible, un esquema que podía despojarme de lo que había construido y preservado. Me retiré al cuarto de huéspedes cerrando la puerta con suavidad y me apoyé contra la pared. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente trabajaba con precisión. Reuniría pruebas, registraría cada detalle y me movería con cuidado. Por ahora la observación era mi arma. Podía mirar, calcular y planear mientras ellas asumían que seguía siendo vulnerable, callada, indefensa. Esta casa que una vez fue mi refugio se había convertido en un escenario de engaño, y yo tenía el mejor asiento. Con cada momento que pasaba las apuestas se volvían más claras y entendí que los próximos movimientos determinarían si seguía siendo una pieza en el tablero o la que controlaba el juego. Preparé un pequeño cuaderno en el escritorio del cuarto de huéspedes, hojeando las páginas con cuidado, anotando cada gesto, cada palabra que podía leer en sus labios, cada movimiento que parecía fuera de lugar. Mi celular, colocado con discreción, grababa fragmentos de conversación cuando podía hacerlo sin levantar sospechas. Fotografié documentos que vi por casualidad, anotando fechas y detalles. Cada pequeño registro añadía peso a la imagen de lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Mientras revisaba las interacciones entre Paloma y Beatriz, las contradicciones se hacían más evidentes. Paloma le aseguraba que usase a su madre que no tenía interés en manejar ciertas cuentas, pero los susurros de Beatriz sugerían dudas sobre mi conciencia. Una mirada que intercambiaron en el pasillo contradecía el tono amable que usaban en mi presencia. Cada inconsistencia era un hilo deshilachando la imagen de control que intentaban mantener. Cuanto más documentaba, más empoderada me sentía. El miedo seguía allí, un zumbido bajo la superficie, pero estaba templado por la claridad. Ahora podía ver sus intenciones y ya no estaba completamente a su merced. Cada nota, cada grabación, cada fotografía se convertía en prueba del esquema que se formaba en las sombras. Y entonces lo encontré, un documento parcialmente oculto entre los papeles de Beatriz, un formulario preliminar para la transferencia de ciertos bienes, mi herencia, la casa, las cuentas, que mi difunto esposo me ayudó a preservar. Mi estómago se retorció al darme cuenta. No eran solo descuidadas o mezquinas. Planeaban tomar lo que era mío,
la casa en la que construí mi vida, los ahorros destinados a asegurar mi futuro, lo querían y creían que mi sordera les daba ventaja. Cerré el cuaderno con calma deliberada, apretando el bolígrafo en mi palma. El poder del silencio era mío, y por primera vez entendí que observar, documentar y planear podía ser más peligroso y efectivo que confrontarlas directamente. Necesitaría paciencia, precisión y el momento justo. Tomé mi celular y marqué el número de mi abogada de confianza, una mujer que había manejado la herencia de mi esposo con precisión y discreción. Le expliqué con cuidado y sin pánico que necesitaba orientación para asegurar mis bienes y documentar cualquier actividad sospechosa en casa. Su voz era firme y tranquila, ordenando de inmediato mis pensamientos acelerados. Entendió sin cuestionar y prometió ayudarme a prepararme legalmente antes de tomar cualquier acción directa. Una vez terminada la llamada, me dediqué a organizar todo lo que había reunido. Copias digitales de los documentos de la herencia se encriptaron y guardaron en varias carpetas seguras. Recibos, estados de cuenta y hasta cartas viejas de mi esposo fueron catalogados meticulosamente. Memoricé las combinaciones de la caja fuerte y revisé los documentos físicos asegurándome de que nada pudiera ser manipulado o retirado sin mi conocimiento. Cada detalle importaba. Cada precaución reducía el riesgo de que me tomaran desprevenida. Aun mientras trabajaba, un zumbido de ansiedad persistía. Cada clic del teclado, cada roce de papeles me recordaba el peligro de actuar antes de tiempo. Me cuestioné. ¿Estaba justificado sospechar de mi hija? ¿Era Beatriz tan calculadora como creía? La duda moral me carcomía, pero la claridad de lo que había descubierto la apartaba rápidamente. Mi silencio me había dado poder y planeaba usarlo con estrategia. Luego, al revisar un conjunto de documentos escaneados, noté una sutileza en una nota de Beatriz. Había añadido una línea a mano intentando hacer parecer que un formulario ya estaba firmado, como si yo ya hubiera dado mi consentimiento a algún arreglo. Un intento deliberado de engañarme. Mi pulso se aceleró. No tenía idea de que podía ver su manipulación, que ahora podía detectar sus tácticas y anticipar sus movimientos. Me recosté dejando que la verdad se asentara. Cada precaución, cada nota, cada respaldo digital era preparación para la confrontación que vendría. Estaba lista, y el próximo paso requeriría un timing perfecto. Esperé hasta la tarde, cuando Paloma y Beatriz estaban en la sala con su conversación baja y aparentemente casual. Entré al cuarto con la postura serena y la voz firme. «He estado escuchando», dije, colocando el cuaderno y una pequeña grabadora en la mesa de centro. Sus rostros se congelaron al instante. Los ojos de Paloma se abrieron de par en par y abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Intentó fingir inocencia, pasando una mano por su cabello y forzando una risa ligera. «Mamá, ¿de qué hablas?» Solo estaba. Sus palabras se desvanecieron bajo el peso de mi mirada tranquila. La expresión de Beatriz cambió. Un destello de sorpresa cruzó sus facciones siempre tan compuestas. Sus manos apretaron el borde del sofá como si quisiera aferrarse a algo frente a la tensión repentina. No esperaba que estuviera consciente, que lo hubiera documentado todo. Su fachada de control vaciló, dejando entrever un atisbo de pánico. Dejé que el silencio se prolongara entre nosotras, permitiéndoles asimilar que había visto, oído y grabado cada detalle. Cada pequeño desliz, cada trama susurrada, cada manipulación sutil. Todo catalogado y listo para usar si era necesario. Podía ver el cálculo en los ojos de Paloma, el destello de conflicto. Quería parecer indiferente, pero su tensión era evidente, y su mente corría mientras yo evaluaba sus motivos en silencio. El balance de poder había cambiado. Ya no me sentía vulnerable ni acorralada. Habían subestimado mi consciencia, mi paciencia y mi capacidad para actuar con estrategia. Me di cuenta con una calma medida que la hija que creía conocer tenía capas que no había valorado del todo. Había ambición, sí,
pero también vacilación, duda y un respeto persistente por el lazo que compartíamos. Esas emociones contradictorias la hacían impredecible, pero también me daban ventaja. Permanecí serena dejando que se cocinaran en la certeza de que la verdad estaba en mis manos. Cada movimiento, cada mirada, cada excusa fingida se convertía en munición para la confrontación que vendría. Y en ese silencio cargado, entendí que los próximos pasos decidirían todo. Me senté en la mesa de la cocina con la grabadora y mis notas frente a mí, cuando la abogada apareció por videollamada. Su presencia calma y autoritaria añadió peso al momento. Expliqué todo lo que había documentado, las conversaciones susurradas, la manipulación en las notas de Beatriz, los intentos furtivos de Paloma para manipular el timing de ciertos documentos. Ella asintió haciendo preguntas precisas y confirmando que las protecciones de mi herencia y mis bienes eran sólidas. Cada precaución que había tomado, los respaldos digitales, las fotografías, el almacenamiento seguro de documentos físicos, aseguraba que nada pudiera ser desafiado o revertido. Paloma se movió incómoda en su asiento, un destello de culpa cruzando sus facciones. Las manos de Beatriz temblaron ligeramente, mientras ajustaba su postura, dándose cuenta de que la imagen de control que había mantenido se desmoronaba ante sus ojos. Su manipulación había sido meticulosa, pero no podía resistir la minuciosidad de mi preparación. El peso de su error se asentó en la sala, tangible y opresivo. Dejé que el silencio se prolongara, permitiéndoles absorber la certeza de la exposición. Sus intentos de desestimar, racionalizar o redirigir fallaron ante la claridad de las pruebas. Cada vacilación, cada mirada defensiva confirmaba que entendían el alcance total de su plan fallido. No era solo una cuestión de documentación legal. Era una confrontación de intelecto y previsión. Habían asumido vulnerabilidad. Se enfrentaron a precisión y determinación. Por primera vez desde que recuperé el oído sentí un control total. Mi rabia, templada por un cálculo cuidadoso, me dio la ventaja psicológica. Podía ver la expresión conflictiva de Paloma, la lucha sutil entre ambición y respeto. La máscara de compostura de Beatriz se había roto. Incluso su porte traicionaba el reconocimiento de mi estrategia y consciencia. No necesitaba gritar, acusar o suplicar por reconocimiento. Todo estaba visible en cada detalle, en el cambio del balance de la sala, en la forma en que ahora medían sus palabras antes de hablar. Me recosté dejando que la claridad de la justicia y la autonomía se asentaran. La traición había sido confrontada, meticulosamente documentada y neutralizada. Ya no era la mujer que podían manipular o subestimar en silencio. Cada movimiento había sido calculado, cada observación anotada y el resultado asegurado. Las había obligado a reconocer lo que ya sabía. Era inteligente, capaz y plenamente consciente. Con la confirmación de la abogada y los documentos a salvo, el próximo paso era claro, y sabía que el momento para la resolución final había llegado. Cerré la puerta principal tras de mí, dejando que el silencio de mi casa, en las afueras de Querétaro, me envolviera. Por primera vez en semanas la casa se sentía mía, no un escenario de engaño o manipulación, sino un espacio donde podía respirar y pensar. Caminé a mi estudio, me senté en la silla familiar frente al escritorio y abrí el cuaderno donde había registrado cada observación y cada prueba de traición. Al leerlo ahora, el peso de las últimas semanas me aplastaba, pero estaba suavizado por la claridad. Sentada allí, me di cuenta de que recuperar mi vida no significaba una confrontación inmediata o dramática. Podía reconstruir en silencio con propósito. Comencé a organizar proyectos personales que había descuidado, planificación financiera, correspondencia con mi abogada, incluso retomar la idea de un pequeño jardín que siempre quise cultivar. Cada pequeña decisión reforzaba una sensación de control, una recuperación de la autonomía que no sabía que había perdido.
Miré el calendario en la pared, notando una fecha marcada con un círculo tenue que Paloma había notado meses atrás para una supuesta reunión familiar. Por un momento me permití imaginar una conversación con ella, una que no cargara la tensión de la manipulación o el engaño. Tal vez con el tiempo ella reconocería las líneas que había cruzado y alguna forma de reconciliación podría surgir. Pero no me detuve en eso. La prioridad era mi propia estabilidad, mi poder recuperado y la vida que quería moldear para mí misma. La casa estaba silenciosa, interrumpida solo por el rumor lejano del tráfico y el canto ocasional de los pájaros afuera. Cada sonido era un recordatorio de que el mundo seguía adelante, indiferente a los esquemas y las traiciones. Sentí una esperanza cautelosa, una sensación de que lo peor había quedado atrás. Y aún así, el futuro permanecía abierto, lleno de posibilidades y decisiones que eran solo mías. Me recosté en la silla dejando que la calma se asentara en mis huesos. Por primera vez en semanas sentí el equilibrio de control, claridad y propósito. El próximo paso, fuera cual fuera, sería completamente mío, y estaba lista para actuar cuando llegara el momento. La luz de la mañana se derramaba sobre la mesa de la cocina mientras tomaba mi café. La calma de mi hogar, un recordatorio silencioso de que la vida podía continuar en mis términos. La casa que alguna vez estuvo cargada de agendas ocultas y esquemas susurrados, ahora se sentía como un espacio que había recuperado. Mis rutinas eran simples pero intencionales: organizar papeles, planear comidas, revisar pequeñas tareas que había postergado y disfrutar en silencio de la libertad de tomar decisiones sin interferencias. Cada día reforzaba la sensación de que finalmente estaba dirigiendo mi propia vida. Desde la ventana vi a Paloma en el jardín hablando con una vecina sobre planes para la universidad y recados de fin de semana. Su tono era más ligero, más relajado, y había una soltura en su postura que no había visto en semanas. Miró hacia la casa como si supiera que los límites habían cambiado, que su madre ya no era la misma persona que alguna vez fue callada e insegura. No necesitaba intervenir. El cambio ya había echado raíces en nuestra dinámica sutil, pero innegable. Reflexioné sobre todo lo que había enfrentado: el silencio, el engaño, la observación cuidadosa y los pasos calculados que tomé para protegerme. La experiencia había agudizado mis instintos, fortalecido mi paciencia y aclarado los límites que necesitaba mantener con quienes me rodeaban. La autonomía no era solo un concepto, era tangible en cada decisión que ahora tomaba, en cada documento asegurado y en cada acción deliberada que realizaba, para asegurar que mi vida permaneciera bajo mi control. Incluso en esta calma, reconocí que la historia no estaba del todo terminada. Pistas sutiles, la forma en que Paloma dudaba antes de entrar a ciertas habitaciones, la cortesía medida de Beatriz, me recordaban que las relaciones seguirían evolucionando y la vigilancia sería necesaria. No lo temía, lo aceptaba. Había aprendido a actuar con precisión, a medir cada movimiento y anticipar resultados sin quedar atrapada por ellos. Dejé mi taza de café en la mesa y me enderecé en la silla sintiendo una calma lista para lo que viniera después. El pasado me había puesto a prueba, pero ahora el futuro era mío para navegar, y sabía que los próximos pasos definirían la vida que había luchado por recuperar.